Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos a Ivans Graphic Tutoriales y bienvenidos a un nuevo video más. En este nuevo tutorial de Photoshop vamos a aprender una serie de herramientas, técnicas y atajos de teclado que nos ofrece el programa para poder mover, transformar, colocar y seleccionar objetos y objetos de elementos hacia un punto exacto y así poder aumentar su tamaño, modificar su orientación, rotación a 180 o 90 grados, en general modificar sus propiedades a nuestro antojo según las necesidades que nosotros tengamos. Así que vamos a comenzar. Tengo dos fotografías con las cuales vamos a estar trabajando y voy a estar yo mostrándoles los ejemplos. En esta primera de las vías del tren tengo una serie de objetos que añadí para también hacer el ejemplo un poco más práctico. Tengo el faro, tengo a este bailarín urbano, el elipse que generé aquí a través de la herramienta de elipse, tengo las cajas y los huesos del cadáver. En esta otra tengo la fotografía de un adolescente con un caramelo, a la cual le vamos a hacer unas transformaciones para crear efectos muy divertidos y muy interesantes. Vamos a comenzar con esta primera fotografía. Primero vamos a usar la herramienta mover. Vamos a explicar cómo es que funciona esta herramienta y para qué nos va a funcionar. La herramienta mover es una herramienta muy básica, es la primera incluso de toda la serie de herramientas que existen y también la primera dentro de la familia de las herramientas de mover. Esta herramienta nos va a permitir seleccionar nuestro elemento, a mover y a cambiar de posición, y lo vamos a poder mover hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, siempre y cuando tengamos la capa seleccionada y el clic sostenido sin soltar, y lo vamos a poder deslizar hacia cualquier punto de nuestro documento. Esta es una forma que tenemos para mover nuestros elementos. Seleccionar primero la capa de ese objeto, por ejemplo aquí el de los huesos. Ahora sí, cliquear y mover hacia el punto en donde queramos reposicionarla. La otra sería modificando las propiedades de la herramienta para cambiar su comportamiento y que se seleccione automáticamente. Todas las herramientas, como sabemos, en la parte de arriba tienen sus configuraciones para cambiar la forma en que se comportan. La herramienta mover, que su atajo de teclado es la V, como les había comentado, va a tener esta opción de selección automática. Si nosotros la palomeamos, vamos a poder pasar nuestro cursor de la herramienta por cualquier objeto que deseemos mover, le damos un clic y automáticamente en la parte de capas se selecciona esa capa, y ahora sí podemos deslizar nuestro objeto hacia cualquier punto de nuestro documento sin necesidad de estar seleccionando primero la capa. Esta opción la suelen utilizar las personas que no trabajan igual con tantos elementos y que los tienen un poco dispersos. Los que trabajan con demasiados objetos y que están desarrollando lo mejor fotomontajes, composiciones, y que trabajan con un flujo amplio de objetos, no suelen utilizar esta opción porque suelen tener objetos debajo de uno, y cuando seleccionan uno por error puede que seleccionen otro y que se mueva y te traigas ese objeto y tengas que hacer doble trabajo. Para evitar este tipo de cosas, si se va a usar la opción de selección automática, es recomendable bloquear esas capas que ya no las vas a mover en la composición, y así te evitas que se muevan accidentalmente. Entonces ahí están estas dos opciones. Aquí en las opciones de capa y grupo vas a seleccionar qué es, valga la redundancia, qué es lo que quieres seleccionar de el documento de manera automática, tanto en capas o grupos. Entonces ahí estuvo la herramienta de mover. Ahora vamos
a ver una serie de ajustes de transformación más enfocados en crear perspectivas, en deformar nuestro objeto, en hacerlo un poco más ancho, más delgado de ciertas partes. Estas opciones las podemos encontrar dando la combinación de teclas control más T sobre el objeto que vamos a modificar esos valores. Por ejemplo, el del bailarín, voy a dar control más T. Recuerden muy bien este atajo de teclado porque lo van a usar bastante cuando estén trabajando en sus proyectos aquí en Photoshop. Cuando yo doy control más T, automáticamente se genera esta caja, este cuadro de transformación que contiene 8 puntos de control. Esto quiere decir va a tener 4 en las esquinas, tanto en las superiores como en las inferiores, en el centro y en los lados. Las de las esquinas me van a ayudar para aumentar el tamaño, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha de las diferentes partes. Pero si yo quisiera ya, por ejemplo, aumentar el tamaño, ya puedo empezar yo a generar estos cambios. Pero si se dan cuenta, estoy deformando mi objeto. No se está aumentando el tamaño proporcionalmente, ni lo estoy adelgazando proporcionalmente. Entonces, para poder generar una transformación de manera proporcional y que no me vaya a quedar más chiquito de una parte o me vaya a quedar todo pixelado, estirado, lo que tengo que hacer es seleccionar la tecla Shift y desde cualquiera de los puntos empezar a jalar hacia arriba o hacia abajo. Voy a lograr esa transformación con la orientación de donde estoy estirando y aumentando el tamaño. Si estiro de esta parte superior izquierda, va a crecer mi imagen, mi objeto, hacia la izquierda. Si lo hago desde la derecha, va a crecer hacia la derecha. Y si lo hago de las de abajo, va a crecer hacia abajo. Si quiero que mi objeto se transforme desde un punto central donde está colocado, vamos a dar la combinación de teclas Shift más Alt y de esta manera se va a transformar desde un punto central. Este punto que tenemos aquí va a influir mucho porque va a ser nuestro punto de partida de cada una de las transformaciones que generemos, ya sea escala, rotación o perspectiva. Si yo coloco este por acá en la parte superior izquierda y empiezo a dar Shift más Alt y aumentar el tamaño, ¿se dan cuenta? Todo va a aumentar en torno al punto de control donde yo lo coloqué. Entonces yo recomiendo que siempre se quede en el centro a menos que tengamos ya definida la orientación exacta que le vayamos a dar. A continuación les voy a mostrar una serie de opciones complementarias a la transformación. Voy a dar clic derecho teniendo seleccionado el objeto. Me voy a encontrar con todas estas opciones que podemos utilizar. La escala pues es la que estuvimos haciendo ahorita desde los diferentes puntos. Lo haces más grande o haces más chico tu objeto. Rotación, cuando pasamos nuestro cursor por las diferentes esquinas, el icono cambia de manera curvo y ya podemos rotar nuestro objeto a los grados no tan estándar. Aquí también si yo cambio el punto de control, punto de partida, voy a empezar a rotar únicamente de esa posición. Entonces es importante siempre tenerlo bien colocado en nuestro punto de partida. Clic derecho para ver más opciones, por ejemplo perspectiva, pues justamente como bien lo dice su nombre nos va a dar estas perspectivas bastante interesantes de lo que queramos lograr con esa transformación. También podemos acceder a la opción de distorsionar. Esta opción yo la suelo utilizar bastante cuando quiero colocar objetos en partes o soportes que tienen una perspectiva un poco difícil. Por ejemplo, si tengo un cuadro y lo quiero colocar en una pared lateral que estaría como por ejemplo en este lado del faro, pues desde las esquinas me baso desde los puntos de inicio y fin de la pared
y voy, por ejemplo, posicionándolo ahí. Esto va a ayudar bastante para colocar objetos en ciertas zonas que estén geométricas, que estén planas, y a partir de sus bordes puedes tú guiarte para colocar ese objeto. Entonces es algo muy interesante. Vamos a dar control T nuevamente, clic derecho y tenemos la opción de deformar. A comparación de las transformaciones anteriores que me permitían hacer perspectivas, distorsiones, pero únicamente basándome en estos 4 puntos, en las esquinas de arriba, en las de abajo, en los laterales y en los del centro, aquí se genera una serie de cuadrícula en donde yo puedo estirar y manipular más desde el centro y crear efectos un poco más diferentes. Por ejemplo, aquí yo podría aumentar los músculos de un hombre, podría aumentar el busto de una mujer, hacer un poco más grande la cabeza de este personaje. Por ejemplo, podría curvear elementos geométricos, por ejemplo este elipse. Voy a dar control T, deformar, y aquí yo podría cambiar su forma, hacer una tipo luna y crear figuras un poco más diferentes, quizás abstractas, a través de este tipo de transformación de deformación. Entonces vamos a dar control T nuevamente, pero aquí al bailarín, control T, clic derecho, y posteriormente tendríamos las opciones de rotación más estándar como 180, 90 hacia la derecha, 90 hacia la izquierda, y también las opciones de orientación del objeto. Por ejemplo, a veces nos llegan los objetos a utilizar en nuestra composición que están mirando hacia la derecha, pero yo quiero que mire hacia la izquierda. Lo que voy a hacer es dar aquí en voltear horizontal y mi objeto va a cambiar hacia el lado opuesto. ¿Ok? Entonces ahí estuvieron las opciones de transformación libre que yo puedo acceder con ellas de manera rápida a través del atajo de teclado control más T. Ahora vamos a ver una serie de ajustes de selección rápida. En ocasiones yo voy a querer disminuir el tamaño de 5 objetos. ¿Cómo hago eso? Bueno, a lo mejor yo quiero disminuir el tamaño de todas estas capas. ¿Cómo hago para seleccionarlas de manera rápida? Voy a irme a selección y darle en todas las capas. Ya las tengo seleccionadas. Con la herramienta mover voy a poder moverlas todas sin ningún problema, o dar control más T, hacerlas más pequeñas, más grandes, generarle perspectivas, etcétera. Me voy nuevamente a selección y doy de seleccionar capas y listo. Ahora vamos a ver la siguiente herramienta, que es la de marco rectangular y marco elíptico. Con este tipo de herramientas yo voy a poder seleccionar, mover y duplicar objetos. Por ejemplo, me voy a posicionar aquí en donde tengo la caja. Yo podría hacer una selección de la caja, doy control más J con la herramienta mover y ya tengo una copia de esa caja. Entonces también con las herramientas de selección podemos generar esa selección del objeto, dar control más J, otro atajo muy interesante, y vamos a generar copias de esos objetos que estoy trabajando. Con esta herramienta de marco rectangular también voy a poder hacer lo siguiente: crear efectos y aumentar el tamaño de elementos de fotografías. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar la boca de esta chica, voy a dar control más T, seleccionando la tecla Shift y Alt, voy a aumentar el tamaño de su boca, doy control más D para quitar la selección. Ahora voy a utilizar la herramienta de marco elíptico, voy a seleccionar el ojo, voy a dar control más T, Shift más Alt,
y puedo aumentar su ojo, así generando efectos divertidos, un poco diferentes, originales, y que me pueden servir para aumentar el tamaño y transformarlos de ciertos elementos de mis fotografías. ¿Qué es lo que voy a poder hacer también con esto? Voy a poder mover y cortar objetos dentro de una fotografía. Por ejemplo, si yo quisiera cortar esta flor que tiene en el cabello la chica, hago la selección, me voy con la herramienta mover, doy un clic y antes de dar el clic cambia el icono con mi flechita y unas tijeras, que al hacer clic yo ya hice el corte y puedo posicionarla en otra parte. Ok, entonces también para eso nos va a funcionar la herramienta. Otro tipo de uso que tienen estas herramientas son seleccionar partes de mi fotografía, dar control más T, obviamente cerciorándonos de tener seleccionado la capa a la cual se le va a transformar ese objeto. Por ejemplo, voy a hacer más grande este arbusto, lo posiciono, doy control más D y ya aumenté el tamaño de ciertos elementos, así como lo hice con el ojo y la boca de esta chica. Esta herramienta nos va a permitir también en ocasiones rellenar un documento que no se completó de llenar con mi fotografía y la puedo llenar de la misma información de mi fotografía. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que yo tengo un documento más grande que mi fotografía. Entonces necesito yo llenar ese documento por completo. Pero si yo aumento el tamaño de mi fotografía, si doy control más T y quiero hacer esto, lo más probable es que pierda elementos importantes de mi modelo. Entonces, para no perder elementos de mi modelo y que se llene con el mismo contenido de mi fotografía, voy a seleccionar la herramienta marco rectangular, selecciono un poco del color o del contenido de las orillas de mi fotografía, doy control más T y voy a empezar a rellenar esas partes del documento vacías, y así sin necesidad de aumentar el tamaño, en este caso, de mi modelo. Esto ayuda bastante y no se nota tanto cuando rellenamos esa parte con tonos sólidos o degradados, como es el fondo que tenía esta modelo de esta adolescente. Pero cuando hacemos lo mismo con fotografías ya de paisajes, de ciudades y de este tipo de características, voy a agrandar aquí un poquito, doy en validar. Aquí sí suele deformarse un poco, hay que tener un poco más de cuidado. Voy a seleccionar aquí esta parte, doy control más T, voy a rellenar y aquí sin duda sí que podríamos ver que está un poco más estirado y deformado, por eso hay que seleccionar una cierta parte, hacer copias y llenar por completo esa zona. Vamos a pasar ahora a la siguiente herramienta, que esta es un poco más libre. La herramienta lazo nos va a permitir generar selecciones no tan geométricas, no tan cuadradas o redondas, sino más libres conforme sea la forma del objeto. Esto quiere decir que, por ejemplo, aquí en mi fotografía de estas vías del tren, yo quisiera seleccionar estas maderas, yo tendría que ir como si fuera un lápiz, seleccionando el objeto conforme a sus bordes y a su forma, soltar, y ahora sí yo poder moverla hacia otro punto con la herramienta de mover, cortarla y ya desprenderla de la imagen, o aumentar su tamaño dando control más T y hacerla más grande, control más D y listo. Entonces esta herramienta nos ayuda a seleccionar, pero de una manera un poco más libre. Posteriormente tenemos la herramienta de lazo poligonal. Esta herramienta es muy interesante porque nos ayuda
a generar selecciones a partir de 3 puntos. Por ejemplo, aquí yo generaría este primer punto, este segundo, este tercero. Esta herramienta nos va a ayudar a generar selecciones a partir de una secuencia que estemos siguiendo, y que cuando ya cerremos esa secuencia, esa ruta que le dimos para seleccionar, ahora sí decidir si quiero aumentar su tamaño, disminuirlo, poder entrar a las mismas opciones, rotarlo, voltear su orientación, generar perspectivas, etcétera. Con todas las herramientas que tenemos por aquí, una vez que hacemos la selección y damos control más T para la transformación libre, podemos acceder a todas las opciones de rotación, de distorsión, de deformar y de rotar, ¿ok? Entonces con esta herramienta podemos generar una ruta de ciertas partes, también de una manera libre, no tan geométrica, y cuando ya decidamos cerrar, se va a hacer la selección para nosotros saber si aumentamos el tamaño, la movemos o también la eliminamos, ¿ok? Entonces con ese tipo de herramienta es lo que podemos lograr. Posteriormente tenemos la herramienta de selección rápida que pudimos ver en uno de los capítulos anteriores, donde generamos extracciones de manera más perfecta, donde podíamos manipular y perfeccionar los bordes. Aquí también con esta herramienta vamos a poder nosotros seleccionar partes importantes de nuestro objeto, como por ejemplo aquí yo estaría seleccionando esta paleta para yo darle control más T y aumentar por ejemplo su tamaño considerable, validar y modificar sus proporciones y sus valores, al igual que con las demás herramientas. Entonces ahí estuvieron estas herramientas de selección que me van a permitir generar estas transformaciones y manipular las propiedades de mis objetos para generar escalas, perspectivas, deformar, cortar, combinar y crear efectos y composiciones muy interesantes, y es algo muy básico que siempre vamos a utilizar a la hora de estar creando nuestros proyectos gráficos aquí en Photoshop. Entonces amigos, esto ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Espero les haya gustado, pero lo más importante que hayan aprendido. Yo soy su amigo Ivans Graphic, que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Adiós. No olvides suscribirte al canal, darle like al video, comentarlo qué te pareció, compartirlo con todos tus amigos para que más personas se enteren y puedan acceder a este contenido completamente gratis. Visita mis redes sociales tanto en Facebook, Twitter, Instagram y Google Plus para estar en contacto directo y resolver cualquier duda que se te presente. Puedes buscarme como Ivans Graphic. Visita mi sitio web ivansgraphic.com, donde podrás encontrar tutoriales, cursos, series originales y material gráfico de ayuda y muchas cosas más. Suscríbete a ella dando en el botón suscribir para que te lleguen todos los contenidos en la comodidad de tu correo electrónico y seas de los primeros en disfrutar este contenido exclusivo para ti.